Hello, my name is Alexandra Chacon Hernandez. This is the task 4 oral presentation of the review article for the research seminar course with the tutor Flor Marina Torres Jimenez. The title of the article is Economic and Property Violence in El Pital Huila as an Obstacle to the Gender Equality Proposed in the SDG 5. Como punto de partida para el desarrollo del artículo fue necesario identificar una problemática. La problemática se identificó inicialmente en el contexto en el cual habito, que como dije anteriormente es el municipio del Pital en el departamento del Huila, y dicha problemática se debía relacionar con un objetivo de desarrollo sostenible. En este caso lo relacioné con el ODS 5, el cual plantea la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas como un aspecto fundamental para el desarrollo sostenible a nivel global. Ese objetivo en realidad debe tener un enfoque integral, porque pues debe abarcar sectores como la educación, la salud y la economía y también la política. Entonces es necesario visualizar que a partir de las diferentes formas de violencia que existen, hay una que es la menos evidente y es la violencia económica y patrimonial, que cuando es ejercida refuerza la dependencia y la subordinación de las mujeres en diferentes sociedades. Muchas mujeres digamos que son víctimas de violencia intrafamiliar, pero esa violencia intrafamiliar se enmarca en algo macro, pero en realidad se ejercen pequeñas violencias que también incrementan el problema, y entre esas se encuentra la violencia económica, que en realidad debería de ser más visibilizada. Dentro de los estudios investigados se identificó que en aproximadamente 90 países las mujeres realizan tareas de cuidado no remunerado 3 veces más que los hombres, y las mujeres ganan en un promedio el 16% menos que los hombres. Entonces esto incrementa pues la brecha de desigualdad e inequidad de género que hay a nivel global. Respecto a la problemática local en el municipio del Pital, pues se han incrementado los reportes de violencia, como dije anteriormente, violencia intrafamiliar, pero cuando se recurre a realizar las entrevistas se puede identificar que se incluye la violencia económica y patrimonial, porque estas mujeres, la mayoría que habitan la zona rural, están siendo pues privadas de su derecho a trabajar y de acceder al mercado laboral. Al mismo tiempo han sido menospreciadas por su nivel académico o su nivel de estudio por sus mismas parejas o compañeros actuales. El desarrollo metodológico de este artículo pues es un artículo de revisión que se basó precisamente en la revisión de literatura y está orientado pues a identificar y analizar de manera crítica las principales teorías, conceptos, los hallazgos que se hayan dado y se relacionen pues directamente con la violencia económica y patrimonial, y que al mismo tiempo sea la representación, que este tipo de violencia sea la representación de un obstáculo para la igualdad de género. El artículo tuvo un enfoque cualitativo de tipo documental, que pues se centró en la recopilación y el análisis de las fuentes académicas. Se realizó una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos académicas como Scopus, Realic, Dialnet, el repositorio de la UNAD y el Google Académico. Para poder llevar a cabo el análisis de los resultados se utilizó una matriz documental donde se iban registrando todos los artículos y documentos que se relacionaran con el tema. Entonces, como principales resultados, se destaca que se hizo la revisión de 16 artículos, 5 de ellos están en inglés. Todos abordan la temática de la violencia económica y patrimonial. La mayoría contienen una conceptualización de este término de violencia económica y patrimonial y al mismo tiempo teoría y marcos normativos que hay en diferentes países al respecto. La información obtenida se organizó y se plasmó pues en la matriz de análisis documental con el fin de poder sistematizar y estructurar los datos y se pudieran pues evidenciar de manera clara. Cada matriz trae aspectos clave que resaltan pues tanto los autores, el año en que fue publicada, el título, el objetivo del estudio, el marco teórico conceptual empleado y que es clave para poderlo relacionar con el ODS 5, así como los principales hallazgos de cada artículo, cada estudio y los vacíos que contienen estos trabajos analizados. Esta metodología pues permitió que se pudieran comparar los estudios encontrados y poder identificar lo que son las tendencias, los enfoques comunes y algunas áreas que de pronto requieran de mayor investigación dentro del campo de estudio y con la temática relacionada. Aquí en este cuadro se puede evidenciar la relación. Es un breve ejemplo de cómo se hizo la matriz. Solamente contiene el título, el año y los autores, porque pues en la presentación del artículo como tal está la matriz más especificada. Aquí simplemente trato de relacionar los 16 artículos para que nos demos cuenta que pues sí contienen las temáticas propias para cumplir con el objetivo, que es evidenciar cómo la violencia económica y patrimonial es un obstáculo para darle cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible número 5 a nivel global y con énfasis específico en el territorio
territorio rural del municipio de El Pital. Entonces se habla de la violencia contra la mujer, hay un artículo que expone los avances y los retrocesos en las metas del ODS número 5 en el contexto peruano, hay otra que habla acerca de la violencia económica y patrimonial contra las mujeres dentro del ámbito familiar, también habla de la violencia intrafamiliar como una cuestión de problema de salud actual, como también la violencia económica y patrimonial afectan la equidad de género, las causas y las consecuencias de este tipo de violencia y la importancia de la mujer en el desarrollo, en el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible. También se habla acerca del abuso económico y la violencia de género en las relaciones de pareja y la vulneración de los derechos de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia económica. Cabe resaltar que dentro de todos los artículos analizados, la violencia económica y patrimonial se presenta como aquella que ocurre cuando el agresor controla los ingresos del hogar, restringe el acceso al dinero, supervisa de manera excesiva los gastos, impide que la víctima o la mujer en este caso tenga un trabajo para poder generar sus propios recursos. Y se puede decir que incluso este tipo de violencia se manifiesta cuando el agresor oculta objetos de valor, retiene documentos personales de la víctima, le limita el acceso a los bienes comunes. Entonces, este tipo de violencia tiene características que desde el inicio, la principal característica es que desde el inicio se presenta como una manera muy sutil y es así que se hace difícil de detectar. Por eso muchas víctimas las toleran sin llegar a identificarlas como un abuso realmente. Entonces, con el paso del tiempo, esto se va transformando en una violencia más intensa que puede derivar en lo que son agresiones físicas o psicológicas, las cuales son más evidentes aún. Entonces, la violencia física, la violencia económica y patrimonial resulta ser más compleja que las demás formas de abuso porque no, o sea, no existen pruebas físicas claras, así como los certificados médicos que pueden certificar que hay una agresión física o una agresión psicológica. En la violencia económica y patrimonial no se puede detectar de manera física y recursiva que haya que esté ejerciendo como tal la violencia. Entonces, esta suele manifestarse es cuando ya ha escalado a una forma más visible. Entonces, por eso lo digo porque personalmente yo trabajé en la comisaría de familia y escuchaba los testimonios de las mujeres y en muchos de esos testimonios uno se daba cuenta en sus relatos cómo iban pequeños ejercicios de violencia económica y patrimonial contra ellas, que ellas lo relataban como un diario vivir, más no lo identificaban como un aspecto propio de ser víctimas de este tipo de violencia. Entonces, con todas estas temáticas abordadas, encontradas en cada uno de los 16 artículos que se llevaron a cabo en la revisión, se puede concluir que la violencia intrafamiliar y de género es tan solo el reflejo macro de las desigualdades estructurales que hay en la sociedad. La violencia económica y patrimonial es tan sutil que no es percibida a simple vista, sino que sus consecuencias y sus efectos se van notando a medida que esta escala, incrementa e impacta en aspectos físicos y psicológicos de la víctima. Por lo tanto, se hace una recomendación respecto a la implementación de medidas concretas en el marco del ODS 5 y para ello es necesario fortalecer políticas que erradiquen la violencia económica y patrimonial. ¿Y cómo se lograría esto? Creando pues un entorno que sea más justo y equitativo para las mujeres en Colombia, en América Latina y especialmente en las zonas rurales como el municipio del Pital. Estas políticas públicas pues, son necesarias para garantizar la autonomía económica de las mujeres. En Colombia ya existe una política pública que aboga por la defensa de la equidad de género y de la violencia de género, pero hay muchas fallas en su implementación porque no hay recursos financieros ni humanos con los cuales se pueda gestionar este proceso y llegar hasta las comunidades rurales para que haya más educación respecto a este tema. Hay muchas familias, muchas comunidades que desconocen la importancia de este tema, de sus efectos, de sus impactos. Por eso es especialmente importante que haya una implementación efectiva del ODS 5 en comunidades rurales y al mismo tiempo que haya un trabajo multidisciplinario en colaboración con entidades gubernamentales, organizaciones sociales y académicas.